Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante hasta el versículo 8 vamos a leer. Y vamos a leer en el nombre del Dios Trino. Versículo 3 dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volverte a ver, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela Loida, tu madre Unices, y sé que esta fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, dice, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Amén. Señor, te damos gracias. Padre, ya hemos orado, pero hoy, Señor, te pedimos, Señor, que desnudes nuestro corazón, Señor. Padre, que nos presentemos delante de ti como tú nos ves, Señor, y que, Señor, no nos miremos y que no nos demos conceptos de nosotros mismos, Señor, sino que sea usted, Señor, hablando a nuestra vida, Señor. Muéstranos, Dios, nuestra condición delante de ti, Padre. Señor, y que tu propósito eterno, Señor, forje en nosotros, Señor, un carácter, Señor, una vida de disciplina, una vida de amor, una vida, Señor, de gozo. Padre, ayúdanos en esta carrera, Señor, que tenemos por delante, Señor, para llegar, Señor, hasta esa meta del supremo llamamiento. Señor, que hoy sea tu palabra como martillo, Señor, que quebranta la piedra, Señor, y como esa espada de dos filos, Señor, que parte, Señor, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, hoy, Señor, estamos delante de ti, Padre. Señor, mira cada hogar, mira cada familia, Señor. Yo te pido, Dios, que tú llames la atención de los hijos, de los nietos, de los esposos, de las esposas. Señor, yo no los conozco a todos. Tú conoces lo más íntimo. Tú conoces los secretos, Dios. Tú conoces, Padre, cómo estamos delante de ti, Dios. Yo te pido y te oro, Señor, para que hoy, Señor, esta palabra, Dios nos despierte. Dios, hoy, Señor, nos avives. Hoy, Señor, nos muestres nuestra condición, Padre. Yo quiero que muestres mi condición delante de ti, no mi percepción, Dios. Yo quiero que sea usted, Dios, hablando a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto que acabamos de leer de la carta de un padre espiritual a su hijo, y por alguna razón Pablo le está escribiendo de algo que estaba extinguiéndose, de algo que se estaba apagando en Timoteo, y no sabemos la situación. Podemos tal vez decir que era por la persecución, pudiéramos decir que tal vez era la situación económica, tal vez pudiéramos decir que fue el coronavirus, una pandemia, no sé, pero lo cierto es que el fuego de Timoteo se estaba extinguiendo, se estaba apagando. Y Pablo, como su pastor, como su padre espiritual, como su amigo, como su compañero, le está animando, le está enviando esta carta para llamarle otra vez para que avive ese fuego, para que encienda ese fuego. Porque hay algo, y por eso le decía nuestra responsabilidad. Dios se encargó de encender el fuego. Dios se encargó un día nos llamó a usted, a mí, a todos nos llamó. Estábamos muertos, estábamos en delitos y pecados, estábamos en inconsciencia, y ahora
que estamos en Cristo, después de encender ese fuego, esa pasión por Él, Dios nos ha responsabilizado de que mantengamos ese fuego, de que tenemos que tener ese fuego encendido. Y dice que a menudo como creyentes nos damos cuenta de que personas que ya no están en la fe, o sea, miramos a nuestro alrededor y tal vez miramos en este grupo, en la piedra angular, y ya hay personas tal vez no se fueron para otra congregación, tal vez no sea el caso de ustedes, pero en la iglesia donde pastoreo y en iglesias de hermanos me cuentan, de pastores, de que personas que estuvieron por mucho tiempo en sus congregaciones, que servían, que ayudaban, ya no están en la fe. Y esto es triste, es doloroso. Dice con sorpresa y con tristeza de darnos cuenta que ya se han apartado, que no están ahí. Y también debemos entender que los 8 o 9 meses que hemos pasado de pandemia han habido cambios drásticos en nuestras vidas espirituales. No podemos desconocer eso y la verdad yo no sé, creo que alguna vez le contaba a la pastora, nosotros no cerramos la iglesia durante la pandemia. Si al caso 3 domingos estuvimos cerrados allí en Palermo. Durante este tiempo pudimos estar ayunando, vigilando. Algunas hermanas que nunca habían hecho un ayuno de 3 días, llevamos colchonetas para allá. Las hermanas se quedaron, hermanos, y pudimos compartir. Y bueno, estuvimos orando y clamando. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que Dios nos permitió hacer, o sea, como les digo, hay hermanos y hermanas que ya no están en la fe, o sea, algo pasó y algo pasó también en nuestras vidas. Así que no podemos desconocer esto. Dice, hemos sentido que nos hemos enfriado hacia las cosas de Dios. Aquellas cosas que antes amábamos y anhelábamos hacer ya no significan tanto como antes. La lectura de la Biblia ya no es tan importante y ya no nos levantamos tan temprano, ya no tomamos tanto tiempo para orar y comunicarnos con el Padre Celestial. Asistir a la iglesia ya no es tan importante, ya lo hacemos esporádicamente y mucho más cuando podemos estar desde la casa. Tal vez podemos tener el computador prendido, el iPad, el celular y estar escuchando, pero estamos tan lejos, podemos estar tan distantes, aunque estén sonando las alabanzas, aunque sean hermosas, aunque la palabra pueda ser poderosa, pero muchas veces nos podemos alejar. Y esto no es nuevo. Esto se lo escribió Pablo a Timoteo, que estamos hablando de la iglesia primitiva, y era algo que estaba aconteciendo, como le digo, no sabemos tal vez las razones, no sabemos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede llegarse a estar ahí? Porque si hay algo que uno recién convertido era decir, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más, y más se ayunaba, más se buscaba del rostro de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar ahí? Y quizás podemos decir, no, 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 y podemos autoengañarnos. No, quizás es que sucede que en estos últimos días el trabajo, tanto tiempo que dejamos, y estamos tan ocupados del trabajo, de los negocios, de la empresa, eh, pero sabe una cosa, lo que sucede realmente es que el fuego de su alma y de mi alma ya no es como llama ardiente. Sabe que tal vez es algo diferente y hay algo que nos puede engañar. Dice, sino como brasas calientes cubiertas de cenizas que ya no brillan con la intensidad que antes brillaban. Ya las cenizas han cubierto ese fuego y ya no hay llama, solamente hay un calor, hay una tibieza. Y recuerde la carta que se le escribió allí a la iglesia de la Odisea, que no estaba en su fuego, sino que era tibia. Y tal vez sin darnos cuenta nos podemos entibiar. Y no es un estado, la tibieza no es un estado donde Dios nos lleva o nos pasa, es un estado donde nosotros podemos caer. Y no le estoy hablando de la salvación, no, se perdió la salvación, no. Estamos ahí en Cristo, pero son estados en que nosotros debemos estar, salir de ese estado y volver nuevamente como en el principio, como Pablo le escribe a Timoteo, o sea, le dice que debe volver otra vez a ese fuego, a que ese fuego arda nuevamente en sus vidas. Mire, y esto es una orden perpetua de Dios que le dio allí al pueblo de Israel y que esto trascendió a la iglesia y sigue trascendiendo a todas las edades. Esto debe continuar porque en Levítico 6, versículo 11, dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas
y fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y luego dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire que una vez cuando Moisés iban por el desierto y el Señor les da la manera de cómo adorar a Dios y de cómo ofrecerle sacrificios a Dios, Él le explica cómo tenían que hacer, cómo tenían que presentarse, cómo tenían que hacer los sacerdotes. Ellos tenían que continuamente meterle leña todos los días, no era un día, y todos los días tenían que poner el sacrificio sobre la leña, pero también todos los días tenían que sacar las cenizas de ese lugar. Es decir, y lo que termina diciendo el Señor es que el fuego debe arder continuamente, es decir, perpetuamente, para siempre. Y yo creo que una vez el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, encendió el fuego. Y las circunstancias, las situaciones, como lo hemos dicho, pueden apagar o no apagarlo, sino hacer de que no esté el fuego así de esta manera como Dios quiere, sino que nosotros dejamos que comience a menguar ese fuego. Bueno, pero el propósito de este mensaje es animar a los hermanos, a los creyentes que están atravesando por tiempos de desánimo, de frialdad espiritual. Y no quiero justificar esto, pero no podemos desconocer que ha sido momentos difíciles donde se han perdido seres queridos, donde la gente ha perdido de pronto su economía, donde la gente por lo menos hemos dejado de congregarnos. En muchas congregaciones no hay un lugar donde congregarse, muchas congregaciones han perdido sus pastores, sus líderes. Entonces, no es para menos que la situación en la que estamos atravesando, pero debiéramos nosotros como cristianos haber sido de lo contrario, o sea, de una búsqueda más continua hacia Dios. Y vuelvo a preguntar, pregunto desde que conocí a Cristo, ¿sigue usted siendo tan fogoso? ¿Le emocionan las cosas de Cristo y el evangelio como antes? ¿Disfrutas y participas de las cosas de la iglesia y su esfuerzo en servir a los creyentes y dar a conocer el mensaje de Dios? Bueno, menos mal que desde aquí tienen todos los micrófonos para que nadie me diga amén ni nada, sino esto es para usted con Dios y yo con Dios. O sea, esto es un examen, yo diría que es un examen que hoy el Señor nos está haciendo, más que un mensaje, más que una prédica, más que una enseñanza, yo creo que es un examen, un autoexamen que Dios nos quiere hoy, o sea, hacer, y que realmente sea Él el que nos muestre, el que nos diga realmente como orábamos en el principio. Y de pronto podemos decir, sí, yo todavía voy a la iglesia, voy a la congregación, yo hago, participo, pero mire que más allá de todo lo que nosotros podemos hacer, había una iglesia que tenía 7 cosas muy importantes y que tal vez nos pudieran aplazar a nosotros por el esfuerzo, por su trabajo, por descubrir a los que no eran apóstoles, por llevar el mensaje, por su arduo trabajo, por sus momentos difíciles, pero aún en medio de todas esas virtudes, aún en medio de todo, y vale decirle que alguna vez prediqué un mensaje, y bueno, no fue allá, pero algún día lo podré llevar, la iglesia casi perfecta, y prediqué sobre esto, la iglesia casi perfecta, porque la iglesia de Éfeso era la iglesia casi perfecta, pero el Señor dice, tengo algo contra ti. Solamente si este versículo no estuviera allí en esta iglesia, pudiéramos decir que era la iglesia con más virtudes, con más llenura de la gracia de Dios. Pero el Señor hizo y dejó este versículo allí para decir, tengo algo contra ti. Y le voy a leer como les dije, en la NTV. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mire usted, no dice la Reina Valera, dice, porque has perdido tu primer amor, pero acá es, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y bueno, yo al que tengo acá a mi lado es a Waldir, y pudiera uno de pronto decir de que qué hermoso. Y hoy decía el hermano, coordinaba, bueno, el hermano Gilberto, lo amamos, cierto que nos amamos, y sí, qué bueno vernos y todo eso, pero de pronto se puede perder. ¿Sabe una cosa? No tan solo desde este primer amor, sino de dejar
de amar, o sea, las cosas de Dios, de tener esa relación, sino también con nuestros hermanos se pierde esa pasión. Ya de pronto nos molesta que nos llamen, ya nos molestan muchas cosas. Y sabe que si nosotros no podemos, o sea, sentir eso por nuestros hermanos, pues, ¿cómo podemos sentir por Dios que no lo vemos? Entonces, yo creo que necesitamos, bueno, yo voy a decir que yo necesito más de ese juego, más de esa devoción. Tal vez de pronto este mensaje era para la iglesia de Palermo, no para la iglesia de la Piedra Angular. De pronto estoy equivocado, pero bueno, si hay alguno, pues yo sé que Dios va a hablarle a su corazón. El fuego de la devoción de Cristo puede morir. ¿Sabe qué? Tal vez el fuego, y cuando hablamos de esto, enseguida mi salvación está en peligro, me voy a perder. Tal vez no estamos hablando de perderse, porque si fuera por nosotros ya nos hubiéramos perdido todos. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. Y mire que el Señor le dice a esta iglesia, mira, hasta dónde has caído, vuélvete a mí, haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y qué tremendo es que Dios quite esa luz, esa gloria que Él ha derramado sobre nuestras vidas y que de pronto estemos secos. Y la hermana que oraba inicialmente cuando hacía este clamor y decía, Señor, ayúdanos para no estar como en tierra seca y árida, Señor. Y yo creo que no hay nada más triste y doloroso para una vida de un cristiano es estar así, secos, vacíos, sin aceite. Y yo creo que nosotros hoy más que nunca debemos pedirle, atravesando estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, sabiendo que la venida de Cristo está a la puerta. Yo creo que debemos correr, debemos nosotros hacer algo. Y bueno, vamos a seguir. Dice, esta no es una decisión que ustedes toman o planean de tajo, sino que el engaño de Satanás, mire cómo Satanás trabaja de una manera tan sutil para tratar de enfriarnos, para tratar de apartarnos, para tratar de que menguemos. Dice, al pensar que en realidad no tengo que asistir a la iglesia a domingo, ofrendar poco a fin de hacer lo que a mí me agrada, el fuego empieza a extinguirse y la llama se va apagando. ¿Cómo distinguir? ¿Y cómo distinguir el fuego en nosotros se apaga o se está apagando? Porque como leña para el fuego en la congregación, en el creyente, para el creyente. Es decir, nosotros somos como leña, ¿sí? Para el fuego del Señor. O sea, debemos, como fuego, como leña, debemos estar ahí metidos para que arda en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Y muchas veces dejamos esto y olvidamos lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que yo creo que una de las cosas que debemos hacer es que nuestro cuerpo, nuestra vida, alma, espíritu, debe ser consagrada a Dios. Lo primero somos el sacrificio y necesitamos esa leña, necesitamos que esa leña arda para que como sacrificio delante de Dios podamos subir como aroma grata delante de su presencia. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que se extingue el fuego en el creyente? O sea, uno, ya hemos mirado todo esto, ¿cómo se puede extinguir? ¿Qué pasa en nuestra vida? Y yo creo que aquí hay un examen, un análisis. ¿Qué hemos dejado, qué no hemos dejado para descubrir y al final de todo esto darnos cuenta si estamos ahí o no estamos ahí? Pero también hay también la manera o la fórmula de Dios, Él da también para que el fuego se vuelva a encender. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que comenzamos? O sea, cómo una persona comienza a extinguir o a apagarse ese fuego. Descuida la palabra de Dios, descuida la lectura de la palabra de Dios. Dejamos de interesarnos en leerla y ya no la encontramos tan interesante. Es más, muchas veces ya no la llevamos con nosotros a la iglesia. Ya hoy es más fácil llevar un celular. Y no es que no es la palabra de Dios porque está en un celular. Lo que pasa es que el celular timbra, el celular llega al WhatsApp, el celular llega a tal cosa y nos distrae. Llegan mensajes de YouTube, bueno, una serie de cosas y nos va distrayendo. Así que nosotros como leña para el fuego es la Biblia para el creyente. Ustedes no decidieron dejar de leerla, solo que se ocuparon de muchas otras cosas y ya no tienen tiempo para leerla. Eso es lo que sucede. Nos ocupamos, estamos tan ocupados de la vida, de las cosas. De pronto ya no amamos esa palabra, ya no nos deleitamos. ¿Sabe?
tal vez tenemos 4, 5, 10 versiones y tal vez nos engañamos y les decíamos del autoengaño. Decíamos, tenemos una costumbre de levantarnos, de hacer un devocional, de leer. Muchas veces leemos, pero para llenar como el espacio que teníamos, pero tenemos nuestra mente ocupada en otras cosas, ya estamos programados para hacer otras cosas y ya no, esa palabra no surge efecto en nosotros. Y tal vez podemos llegar al mediodía y decimos, ¿en qué leí? ¿En qué, cuál fue el libro que leí de la Biblia? ¿Qué texto? ¿Qué es lo que dice allá? Y no nos acordamos. Al mediodía no nos acordamos cuál fue el texto, qué dice la Biblia ni nada. Y ahí nos podemos dar cuenta de que la palabra, o sea, no está haciendo efecto en nosotros o nosotros hemos descuidado las escrituras. Una palabra que estudiamos, una palabra, por eso el Señor dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece, les dijo a los judíos, a vosotros parece que ya está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos la estudiaban, ellos ahondaban, pero no sabían que Cristo era, o sea, las escrituras enfocaban todos a Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos que ahondar, escudriñar la palabra, y eso es lo que uno descuida, dejar de estudiar, dejar de escudriñar la palabra, solamente pronto una lectura sencilla. Y esto es parte de lo que comienza a suceder en nuestras vidas. Olvidamos y dejamos la vida de oración. Su intensidad de oración ha disminuido y aún nos parece que es un sacrificio. Yo no sé, pero la oración era un deleite o es un deleite para el cristiano. Podernos comunicar, poder estar en la presencia de Dios. Orábamos por todo, los alimentos, cualquier situación, vamos a orar. Ya la oración se convierte en una carga. La oración, ay, oramos ya por llenar también ese espacio, ese tiempo, pero ya no sabemos ni qué le dijimos a Dios, ya no sabemos qué palabra le dijimos, solo llenamos un espacio. Bueno, estoy contando mi testimonio. No estoy señalando a ustedes, pero muchas veces hacemos esto, de que hablamos como loros, pero ya en la oración dejamos de escuchar la voz de Dios, ya no nos deleitamos en la presencia de Dios, ya no vamos con gozo y con alegría a la presencia de Dios. Sigamos. La asistencia a la iglesia es esporádica, ya no nos interesa tanto, ya no vamos tanto, ya no estamos conectados a todos los programas. Bueno, estamos tan ocupados y surgen las preguntas. Bueno, pero es que va a llover. Bueno, ahora con el internet no ni la excusa. Bueno, el internet. No es que está lloviendo y entonces no se escucha muy bien. Mejor me desconecto. Está haciendo mucho frío. Bueno, hay un león allí en la puerta de mi casa y no me deja salir. No puedo. Y así. Su amor por una congregación y por Cristo ha comenzado a menguar. Cuando estas cosas ya, o sea, el fuego ha comenzado a extinguirse. Y no, vuelvo y le digo, lo más tremendo es que la carne también tiene inteligencia y él también se engaña y dice, no, es que es la situación, es el momento, es lo que estamos atravesando. Y hay algo bien importante que aunque nosotros no lo queremos resaltar, hay otra de las cosas que comenzamos a dejar cuando el fuego comienza a extinguirse. Y es que las ofrendas comienzan a hacer ocasionalmente. Ya no hay fuego para ofrendar. No sé, pero qué lindo es ofrendar y llevarle a Dios. Como dice allá en segunda de Corintios, capítulo 9, cómo Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que no le dieran, ¿con qué? Sino con gozo y con alegría, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o sea, con gozo, o sea. Y yo me imagino a aquella viuda que dio las dos blanquitas. Ella corrió, tal vez en su vejez, era viuda y era pobre, pero dice que el Señor dijo que dio más porque lo dio con gozo, con alegría. Y no estoy hablando del volumen de lo que vamos a dar, no estoy hablando de que debe ser el billete más grande, no, es de la manera como lo damos. Eso se pierde y ya lo damos esporádicamente. Ay, pero dar ahora, ay, para el pastor, para la pastora, pero es que yo necesito. Y ya no hay ese gozo y muchas veces llevamos la ofrenda, pero con ese dolor en el corazón. Ay, yo necesitaba. ¿Sabe? Se pierde. Esto es un examen, esto es un examen. Ya ofrendar no hay deleite. Se descuida ese deseo de contribuir por la economía de la obra de Dios. Ofrendar ocasionalmente pero lo hace sin alegría, más bien para que los demás no lo descubran, escúcheme bien, de nuestra frialdad. En la medida en que usted comienza a enfriarse, la ofrenda también comienza a disminuir. Nos olvidamos
que las bendiciones económicas vienen de Dios y Él es el que nos dio el empleo, el que nos dio la salud, el que nos dio el trabajo. Se nos olvida que todo proviene de su mano. Entonces, olvidamos esto, olvidamos estas cosas y ya no damos para la obra del Señor. Ya no somos tan generosos, ya no nos gozamos de dar, ya no nos gozamos y ya no sentimos de que Dios, cuando alguien se nos acerca, también para ayudar a algún necesitado, ay, esta gente sí molesta, ay, qué problema. Se nos olvida que es Dios mismo que nos coloca personas al lado para que nuestras manos se conviertan en las manos de Dios. Y olvidamos estas cosas porque Dios nos ha dado tantas cosas, lo que usted tiene, lo que yo tengo, todo lo hemos recibido de su mano, dice la Biblia, todo el empleo, la salud. Es decir, que eso que Dios nos ha entregado es para que nosotros con nuestras manos las convirtamos y ellos, las demás personas puedan ver que son las manos de Dios. Y hay algo más esta, comenzar a condescender. Dice que a medida que nos enfriamos, comenzamos a decir, no hay nada malo en esto o hacer aquello, en aquellas cosas en que antes rechazamos, porque dice por pecaminosas que sean, comienzan a aparecernos que ya no son tan malas. En realidad no debemos ser extremistas. No todo es tan malo. Además, Dios es perdonador. Cualquier cosa en la que estábamos dispuestos a discutir, era necesario, o sea, contender ardientemente por la fe que no le fue dada a los santos, o sea, defendíamos las cosas, no éramos extremistas, éramos celosos de la obra de Dios, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestras amistades, no estábamos para escuchar chistes groseros, pero ya hoy, que esas personas son extremistas, son legalistas, y comenzamos nosotros a justificarnos, a condescender con estas cosas. O sea, ya no nos parece tan malo. Eso no es tan malo. Ver tanta televisión, no, pues, ¿qué más hacemos en este tiempo? Hay que ver televisión, bueno, ver las novelas y todo. O sea, ya antes ardíamos por esto y decíamos, no, pero yo ese tiempo lo voy a ocupar para leer, ese tiempo lo voy a ocupar para orar, ese tiempo lo voy a ocupar para estar pendiente de las cosas de la iglesia. Ya ahora no. Y es más, nosotros, o sea, condescendemos y ya las aceptamos, pero eso no es malo. Es más, si no es malo, Dios nos perdona. ¿Acaso Dios no es bueno? Y mire que todas estas cosas comienzan a descender. Estamos dispuestos a contender, estamos dispuestos a defender la fe, a hacer apologética de la fe. Ya no. Ya hoy escuchamos de pronto gente que está en esto, que están hablando de las cosas de Dios y ¿a qué me voy a meter en ese problema? Y yo no le voy a cambiar el pensamiento, o sea, ya no estamos dispuestos a hacer apologética tampoco, ya, o sea, condescendemos tanto que convivimos y nuestras amistades pueden ser del mundo y prácticas del mundo, ya, o sea, comenzamos ya, aunque no de pronto al pecado, pero sí ya a caminar y a aceptar las cosas como el mundo las propone. Ya nuestra ropa no es lo mismo, la música, las amistades, la televisión, toda esta serie de cosas ya, o sea, cambian inmediatamente el concepto. Hay algo más, una séptima, y es ponerse a la defensiva. No hay algo más tremendo que una persona que comienza a descender, es que inmediatamente está a la defensiva. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, que usted no sabe el problema, usted no sabe el trabajo, usted no sabe esto. Siempre hay una situación para defenderla. La respuesta es defensiva siempre. Y es que para ser cristianos no necesitamos estar todo el tiempo en la iglesia. ¿Sé por qué me va a decir eso? Es que yo soy cristiano, pero yo no puedo estar metido todos los días en la iglesia. ¿Por qué no fue a la vigilia? Pues, es que usted sabe, yo tengo compromiso, la familia, los hijos, mi esposo. Pero antes iba, sí, pero es que antes tenía tiempo, pero yo ahora no tengo tiempo, ya, tú sabes, siempre, o sea, hay algo para defendernos. Por qué no está yendo? ¿Por qué no lo escuchamos en el tiempo de oración? No, es que usted sabe, siempre hay una excusa, siempre estamos a la defensiva. No aceptamos y no le decimos, o sea, sí, verdad, estoy pasando por un mal momento. Esa es una característica, porque no queremos que los demás descubran nuestra condición, porque queremos pasar desapercibidos, porque queremos hacerles sentir a los demás que estamos bien, aunque en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que nuestra relación con Dios se ha roto, que no hay un fuego en nuestros corazones, que no hay una pasión. ¿Sabe? Hay una octava, se pierde el gozo.
se pierde el gozo. Dice, al deslizarnos la devoción del fuego, el gozo, el deseo y esas sensaciones de paz y de gozo, dice, de contentamiento, se fuman. Ya no hay ese gozo, ya no hay esa alegría de ir, de gozarnos, de deleitarnos, de hacer la obra de Dios. Es cuando vigilábamos y venir a la 1, a las 2 de la mañana, gozosos, saber de que teníamos que levantarnos temprano a trabajar, pero no importa, qué bueno, el culto, el ayuno, no importa, o sea, pero eso, ¿sabe? Se pierde, ese gozo comienza a perderse. Ya el cristiano ya está, este cristiano ya está malhumorado, ya no quiere recibir las llamadas de sus hermanos de la congregación. Esas llamadas que cuando sonaba el teléfono, usted quería estar ahí recibiendo esa llamada, atendiendo esa llamada para hablar y cuénteme, hermano, y cuáles son las actividades, porque ya no hay gozo en el corazón, ya se pierde este gozo. Dice, ¿qué sucederán? Dice, la inquietud, la duda, el temor reemplazarán estas cosas. Van a venir. Entonces, dice, un fuego no se mantiene ardiente si no se le echa leña constantemente. Cuando el gozo se pierde, muy pronto vendrá la duda. El gozo, cuando se pierde el gozo, va a venir a la duda. Y cuando viene la duda, entonces acontece algo, que ya usted comienza a dudar de Dios. Ya usted dice, no, pues, ¿será que Dios me salvó? Ya Dios no me salvó. Ya comienza usted a dudar de su salvación. Ya usted comienza a dudar de las cosas de Dios. Ya comienza a dudar de la palabra de Dios. Comienza a dudar de que Dios sana, de que Dios liberta. Comienza a dudar de que Dios da vida. Comienza a dudar de todo de la Biblia. Y ya usted entonces comienza a condescender tan bajo, que ya pecar, si usted dice, pero si yo no soy salvo, si esta condición en la que estoy, ¿por qué Dios no me ha ayudado? ¿Por qué Dios me ha dejado que yo llegue a este tal? Y es fácil entonces ya comenzar a practicar el pecado. Ya fácilmente entonces podemos comenzar a cometer de aquellos que se dicen pecadillos, ¿sí? Pero esos pecadillos lo van a llevar a esos pecados muy grandes, muy gigantes. Así se puede llegar a condescender de una manera tan sutil, de una manera tan suave, ¿cómo pudiéramos decir? O sea, que no nos damos cuenta, tan engañosa pudiéramos ponerle, que no nos damos cuenta, podemos llegar allá. Un cristiano ferviente, sí, podemos llegar allá. Cualquiera, pastor, evangelista, ministro, cualquiera, podemos llegar a esa condición. Tal vez este no sea tu caso, tal vez sea el caso de otro, de otra congregación, pero hoy Dios nos está hablando para que esto lo tengamos pendiente y nos examinemos, o para que podamos ser apoyo para ayudar a otros, para levantar a otros y saber que estas características pueden estar surgiendo en hermanos, en hermanas, en personas de la congregación, y podamos ser nosotros de apoyo para eso. ¿Sabe? Hay una décima. La décima es, dejaremos de prestar atención a las llamadas del Espíritu Santo. Entonces ya dejamos de que el Espíritu Santo ya no nos habla. Ya no queremos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu. Ya no queremos escuchar, ya dudamos si es Dios o si son mis pensamientos. Ya no sabemos si es el Espíritu Santo. Comienza esa duda en nosotros. Y entonces, como viene esa duda, ya no escuchamos el Espíritu Santo. Cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo morando en él. Y la responsabilidad del Espíritu Santo es dirigirnos y guiarnos. Mire que Él es el que nos guía a toda verdad, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos dice, mira, está mal, mire lo que hiciste está mal. Vea, pídale perdón a su hermano que lo que usted le dijo. Pero ya dejamos de escuchar, ya no importa, o sea, ya yo actúo como quiera. Dice, Él nunca nos engañará, sino que nos guiará a toda verdad. Y si ya no lo escuchamos, hay un gran peligro y viene sobre un gran peligro que viene ya sobre nuestras vidas. Cuando ya dejamos de escuchar, o sea, ya la restricción, lo que Dios nos dice, ojo, no te metas ahí. Entonces nosotros ya, o sea, ya perdemos todo temor, ya perdemos y caemos con tanta facilidad rendidos ante el enemigo y ante el pecado. Podemos llegar a esta condición. Bueno, estas fueron 10 características que bueno, el Señor me ha dado para nosotros poder darnos cuenta cómo podemos llegar a esta situación. Pero hay una pregunta, ya el Señor a través de estas palabras que nos ha dicho cuáles son esas características
de cómo llegar a esto, cómo caer y cómo fallar. Pero yo creo que hay un propósito de Dios. Y la pregunta que surge es, ¿cómo volver a encender el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo podemos volver a retomar? Sabemos que los cristianos siempre hemos tenido vidas, o sea, no es una vida, eh, eh, digamos, estable. A veces tenemos muchos altibajos. Sabemos que hay momentos donde estamos fervientes, hay momentos en que menguamos y todo, pero estamos hablando de descender, estamos hablando de pronto de donde ya no tenemos nosotros tal vez la fuerza suficiente para volver a levantarnos, aunque haya de pronto el anhelo allá en el profundo del corazón. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo volver a encender ese fuego? ¿Cuántas personas en este momento en el mundo entero estarán deseosos de encender nuevamente ese fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo caí? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Cómo pude haberme dejado engañar por los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria? ¿Cómo nos dejamos de pronto? Esta pandemia dejó a muchos por fuera del ring. ¿Cómo esta pandemia? ¿Cuánta gente no están muertos? Están muertos, o sea, alejados de Dios. No murieron físicamente, sino que están alejados. No están en un desierto, sino que están en lugares de resequedad, están en lugares donde están sin esperanza. Y yo creo que el Señor hoy, el Espíritu Santo quiere levantar nuestros ánimos, darnos fuerzas y volver otra vez, comenzar como en el principio. Y la primera, vamos con la primera. Para reavivar el fuego debemos saber dónde estamos. Lo primero que usted debe saber es dónde estamos, o sea, saber dónde tengo mis pies, aterrizar, porque vuelvo y le repito, que el autoengaño, es decir, ya Dios nos descubrió, ya Dios nos descubrió, es Dios el que nos descubrió, entonces, ¿qué necesito? Poner los pies sobre la tierra, saber dónde estoy, como hizo aquel hijo pródigo, o sea, cuando se vio allí criando cerdos y en esta condición dijo, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Mire, yo aquí estoy, no tengo en la casa de mi padre, hay comida para los trabajadores, allí hay ropa, allí hay lujos, allí hay descanso, allí hay gozo. Yo no sé cuántas cosas el hijo pródigo pudo darse cuenta, eh, pero dijo, mira, aquí yo estoy pereciendo, aquí estoy aguantando. ¿Y qué fue lo que dijo? Voy a ir a casa de mi padre, o sea, y comenzó. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de nuestra condición. Tenemos que ser realistas. ¿Cuál es nuestra condición? Lo segundo que tenemos que hacer es recordar dónde estábamos antes cuando comenzamos en el Evangelio. O sea, ahí hay un paralelo, o sea, hay un examen, o sea, ¿dónde estoy hoy y cómo era antes mi vida? Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? ¿Cómo éramos cuando ardíamos en la pasión por el amor de Cristo? Cuando nuestra llama resplandecía como el fuego del altar de Dios. Amábamos leer su palabra, amábamos orar, amábamos predicar, amábamos servir, amábamos los himnos, amábamos alabar a Dios, nos gozábamos, nos deleitábamos, hacíamos tal cosa, nos amaba el ayunar, el vigilar. No necesitamos que el pastor nos dijera hay que ayunar, nos encerrábamos a ayunar solos en la casa sin que nadie nos dijera, nos encerramos a vigilar en la casa sin que hubiera vigilia en la iglesia. Nos poníamos a cantar, aunque suene todavía feo, aunque suene como algo desastroso para los hombres, pero glorioso para Dios. Lo importante es recordar que no nos daba pena cantar, que el vecino nos escuchara, que de predicarle a la gente, irrumpíamos toda conversación de negocio para decirle, usted conoce de Cristo, de hablar de Cristo, de hablar del gozo del Espíritu Santo. Toda conversación la irrumpíamos, la cortábamos para hablar de la presencia de Dios. Es importante en estas dos para luego retomar, o sea, para luego nosotros entonces comenzar una vida y esa vida tenemos que comenzarla nuevamente con el arrepentimiento. Tiene que venir entonces el arrepentimiento. Cuando yo hago un análisis, ¿cuál es mi condición actual y cuál era la condición de antes? Tiene que venir. Eso fue lo que produjo en aquel joven, en aquel hijo, fue el arrepentimiento. Voy a ir a casa de mi padre,
le voy a decir a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, ya no me siento merecedor, pero sabe una cosa, yo y usted sabe que nosotros tenemos un trono de la gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro. Hebreos 4 lo habla, que vayamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Es decir, esto Dios lo está permitiendo para que nosotros vayamos ante su presencia. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra condición, Él sabe todo, Él sabe lo íntimo, aún lo que usted muchas veces cree que no lo sabe, Él lo sabe. Es lo que quiere que vayamos de esta manera rendidos ante su presencia, con una oración honesta, sincera, no con una oración de esas que muchas veces hacemos, Señor, tú sabes mi condición, tú sabes por la que estoy pasando. No, no, no. Una oración que salga del corazón y que le digamos a Dios, perdóname, porque he permitido que el mundo y sus propuestas me seduzcan. Malgasto tu dinero, Señor. No te he adorado, no te he buscado como debo hacerlo. Me he olvidado de hablar contigo. He olvidado de escuchar tu voz. Me he olvidado de leer tu palabra. Ya no soy el mismo de antes, que ardía en amor por ti, por tu obra. Perdóname, Señor. Debo hablar de arrepentimiento genuino, porque Dios conoce. Recuerda que el Señor le dijo a un pueblo que de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de mí, porque precisamente el arrepentimiento de ellos, cuando los profetas les anunciaban de un arrepentimiento, de que se volvieran a Dios, eso usted lo encuentra en el libro de Jeremías, y ellos iban a la casa de Dios, por supuesto, pero su arrepentimiento no era genuino, era de labios, y hacían una oración, hacían unos ayunos que realmente no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban rendidos delante de Dios. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino. Decirle, Señor, de verdad, yo quiero cambiar. Yo quiero volver, Señor, a eso que tú hiciste en mi vida. Ese fuego que ardía dentro de mi corazón, yo lo necesito, Señor. Cuarto, volvernos a enfocar en nuestra atención a Dios. O sea, perder de vista muchas veces lo que le hemos puesto la vista. Perdóneme. Sino que le pongamos la atención a Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. ¿Qué fue lo que perdió de vista Pedro cuando comenzó a caminar en el agua y comenzó a hundirse? A Cristo. Comenzó a mirar al lado, comenzó a mirar al otro lado, comenzó a mirar la tormenta. Se dejó robar la mirada de las cosas, de los problemas, lo que nos ha pasado a nosotros. Lo que nos ha pasado a nosotros, nos hemos dejado de robar la mirada, mirando el problema, mirando la pandemia, mirando la necesidad, mirando que la iglesia la cerraron, mirando que esto. ¿Sabe? Esas cosas debemos poner nuevamente nuestra confianza, como dijo el salmista, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al medio del mar, yo estaré confiado. ¿Sabe? Nuestros pies están sobre la roca. Nuestros pies deben estar firmes y confiados. Aunque la tierra tiemble, aunque venga pandemia, aunque venga lo que quiera venir, estemos confiados en el Señor. Nuestra atracción, nuestra mirada, nuestra concentración tiene que ser a Él, al único y soberano Dios, al que nos salvó, al que nos amó. Entonces, tenemos que volvernos a enfocar en esto. Tenemos que volvernos a enfocar en la iglesia, tenemos que volvernos a enfocar con los hermanos, tenemos que volvernos a enfocar solo al Señor, solo a Él. Quinto, volver a leer la palabra de Dios, pero no vamos a leerla porque muchas veces queremos, cuando estas cosas acontecen, suceden, queremos leer la Biblia de un solo golpe. Y entonces me propongo leerla, pero desistimos porque llegamos hasta cierta parte y ya perdemos de vista, ya no podemos. No, esto no nos está hablando el Señor. Es volver a leer su palabra, es volver a estudiarla. Tal vez sea un versículo, tal vez sea un capítulo, tal vez sea una porción de la escritura donde esa palabra permita que esa palabra nuevamente haga ese efecto en nuestra vida, esa palabra entre a nuestros corazones, esa palabra transforme nuestra vida. Y es eso, cuando usted se sienta, cuando usted se arrodilla, como usted lo quiera hacer, pero esa palabra comienza a trabajar
en nuestros corazones. Comienza a ministrar nuestras vidas. No se trata de una competencia y de decir, otra vez recobré porque leí la Biblia 3 veces. No, tal vez la pueda leer 50 veces y te conviertas en un buen lector, pero no en escudriñar las escrituras. Estoy hablando de volver a estudiar la palabra, de volver otra vez a indagar, de volver a escarbar, de volver a buscar y estudiar. Decía Paul Washer, él había estudiado durante un año y no había podido profundizar tanto, solamente lo que Cristo hizo allí en el Gólgota, lo que hizo allí en el monte donde él oró, en el Getsemaní. Dice que él estudió Getsemaní un año y dice que no profundizó tanto. Un año estudiando solamente Getsemaní. No sé cuánto estudiamos nosotros. Tal vez pasamos por encima, somos superficiales. Y yo creo que tenemos que volver a esa palabra de Dios, pero con profundidad, con profundidad. Hay veces nosotros decimos, no es que la pastora, el pastor, no, todos nosotros tenemos que profundizar, todos tenemos que comenzar nuevamente, ¿sabe? Porque Dios nos va a mostrar cosas, Dios está interesado en estos tiempos de mostrarnos, de revelarnos cosas. Bueno, la palabra está revelada, pero de iluminarnos, pudiéramos decir, nuestro entendimiento para poder entender aquellas cosas que sí están veladas muchas veces para muchos. Entonces, volver nuevamente a la palabra, volver entonces ahora a la oración. Ahora tenemos que volver a la oración, pero no solo orar por nuestras necesidades cuando le pasamos, la esposa le pasa la lista al esposo para la lista de mercado. Porque muchas veces venimos a Dios así, con la lista. Mi hijo, mi hermana, mi vecino, y solamente pasamos una lista. No es esa oración de la que estoy hablando. Tal vez esa oración ni la hemos dejado, tal vez esa de pedir. Estamos tan acostumbrados que no la hemos dejado. Pero no estoy hablando de esa oración, sino de orar más o menos. Dice así: Señor, solo quiero buscarte, solo quiero oír tu voz. Te necesito para volver a ver, a ser como antes. Es más, quiero más que antes. Necesito tener una relación personal contigo. Es una oración de intimidad, una oración de secreto, de esa oración que el Señor dijo: entra a tu alcoba, cierra tras ti tu puerta y ora, y busque el rostro, y clame al Señor, e invoque su nombre, pídale a Él que se manifieste a su vida. Y yo creo que estos son los tiempos donde debemos entrar en ese secreto. Es buena la oración de la congregación, es buena la oración de participación con los hermanos, pero necesitamos la oración del secreto. Necesitamos volver a esa oración. Allí donde se derraman las lágrimas, allí donde usted se derrite, como se derrite el hielo al calor del fuego. Ahí es donde el Señor nos quiere otra vez. Ahí postrados ante su presencia. Tal vez no le estoy hablando de 2 días, de 3 días, de horas, pero que sean tiempos donde son inolvidables, son tiempos donde verdaderamente allí en la presencia de Dios pasa el tiempo y no nos damos cuenta que el tiempo ha pasado. A eso nos está llamando el Señor en estos tiempos, a volvernos a esa oración. Séptimo, sabe que es necesario volver a involucrarnos en la vida de otros. Necesitamos involucrarnos. Nos hemos hecho egoístas. A causa de ese enfriamiento nos hicimos egoístas. Y el egoísmo no es de Dios. Mire usted que hacemos cosas y nos quejamos. Es que a mí no me tienen en cuenta. Es que a mí no me llaman. Es que mira, a mí la pandemia me dio tan duro, perdí tantos seres queridos y ni siquiera se me han llamado, ni siquiera me han vuelto a ver. Mire qué tal cosa. Y hemos centrado solamente la mirada en el yo. Pobrecito yo. O los demás oran, pero por mí no oran. A los demás visitan, pero a mí no me visitan. ¿Sabe? Es una manera de excusar. Pero, ¿sabe? Esto es que nos volvamos a involucrar y dejemos el yo a un lado y comencemos a mirar las necesidades, comencemos a mirar a nuestros hermanos, involucrarnos, compartir con el hermano, orar por el hermano. Si por usted no han orado y si esa es su queja, ore usted por el hermano, visite usted al hermano, involúcrese nuevamente, visite al hermano, llame al hermano, comience a meterse en las cosas de Dios, comience a tocar la palabra, a usted le comienza a llegar la palabra, comienza, y al involucrarse, usted comienza a ocuparse de lo que Dios nos ha encomendado.
Entonces necesitamos involucrarnos. No se aísle, no se queje, sino que involucrémonos en esta mañana. Nuestras vidas, involucrémonos delante de Dios. Entreguémonos al servicio de Dios. Dice, la razón por la que el fuego se apaga muchas veces es porque pensamos solo en nosotros. Me lastiman, me hieren, me hicieron tal cosa. Pobre de mí, no me lo merezco, sino ocuparnos de otras personas, tanto en nosotros y dice de ocuparnos de otras personas y no tanto de nosotros. El egoísmo se irá de nuestras vidas. El egoísmo se apartará. Entonces, ocupémonos de otras personas, ocupémonos de otros hermanos, involucrémonos en la vida cristiana. Es cierto, la pandemia, es cierto que no, pero involucrémonos. De una u otra forma necesitamos nosotros estar ahí conectados. Y último, el octavo, deje que el Espíritu Santo lo capacite. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Deje que el Señor, en la persona del Espíritu Santo, sea su guía, su maestro. Si el Espíritu Santo es fuego y poder, nuestra vida no puede estar apagada. Si el Espíritu Santo, recuerde que allá en Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué apagamos el Espíritu Santo? Cuando dejamos que los dones que Él nos ha dado, los dejamos de ponerlos en función. Apagamos lo contritamos cuando pecamos, cuando hablamos mal de los hermanos, cuando comenzamos a quejarnos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Saben? Que el Espíritu Santo vuelva a encender, dejar que Él obre en nuestra vida, dejar que Él ministre en nuestra vida, dejar que Él comience nuevamente a través de la lectura, a través de la oración. Él comienza a capacitarnos, Él comienza a empoderarnos nuevamente. Así que el poder de Dios va a venir, va a llenar nuestras vidas, nos va a ministrar de una manera poderosa y nuestras vidas van a volver mucho mejor que antes. Porque sabe una cosa, y quiero decirles, no podemos vivir de los recuerdos. No podemos hacer como mucha gente o un dicho popular que hay, que no seamos de la casa del tubo. Y la casa del tubo es que la gente que pertenece a la casa del tubo no vive sino del recuerdo del pasado. Cuando yo tuve, cuando yo tenía, cuando yo era, cuando yo predicaba, cuando yo servía, cuando yo coordinaba, cuando yo oraba. Y es solamente lo que tuvimos, cuando tuvimos carro, cuando tuvimos casa, cuando esto, cuando éramos. Vivimos de un recuerdo. No, no, deje eso atrás. El pasado solamente es eso. Es pasado y él está atrás. Usted hoy tiene que enfocarse en lo que viene adelante. Por eso Pablo dijo que enfoquémonos en lo que, ya olvidando lo que hemos dejado atrás. Lo que quedó atrás es atrás. Hoy es un después. Hoy es un comienzo. Hoy es un nuevo reto. Hoy es una nueva vida para comenzar con el Señor, a pesar de todo lo que haya pasado. Yo no sé qué ha pasado a ti, porque yo no soy Dios, pero Dios sí sabe por las circunstancias, por las dificultades, por el problema. Dios sabía perfectamente lo que había pasado en Timoteo. Dios sabía perfectamente lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso. Dios lo sabía perfectamente. El fuego se estaba extinguiendo, se estaba apagando y el mismo Dios estaba diciendo, miren, vuelve a encender ese fuego, vuelve a ese primer amor, vuélvate, haz las obras de antes, haz lo que hacías antes, visite, predique, sirva, hable de Cristo, ore nuevamente, haga todas estas cosas, no espere. Hoy es el día, hoy es un comienzo, hoy puede decir, hoy es un después. Su vida esté preparada, mi vida esté preparada para el retorno de Cristo, para que cuando Él venga nos tome y estemos preparados como aquel siervo que el Señor lo dejó haciendo así. Dice que bueno que cuando Él venga lo encuentre haciendo como Él lo dejó haciendo. Que nos tome de esta manera. Hoy es necesario, amada iglesia, amado hermano, amado, hoy es el día de decirle al Señor, Señor, retomamos, Señor, dejamos todo atrás, Señor, toda indiferencia, todo atrás. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, hablándole Pablo a la iglesia de Filipos, dice, por tanto, amados, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados con temor y con temblor, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, clamando. Hoy, tal vez tú esperabas una palabra diferente, pero fue lo que Dios me dio. Y que usted mismo, usted pueda sentarse, tal vez después de esta palabra, y meditar y decirle, Señor, tengo estos 10 características que me descubren, Señor. He estado decayendo, he estado minguando, pero yo mismo me he querido autoengañar. Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Señor, renuévame, Señor. Señor, haz de mi vida, Señor, ese sacrificio vivo que tú quieres, Dios. Señor, que yo sea esa consagración, Señor, para lo cual tú me escogiste, Señor. Yo pueda, Señor, comenzar nuevamente, Señor, en la oración. Despierta, Señor, en mí ese espíritu de oración, ese espíritu de súplica, Dios. Ese clamor vuelva hoy, Señor, a nuestras vidas. Esa vida de intimidad, Señor. Padre, que esa palabra cobre vida, Señor, en mí. Esa palabra me enamore, Señor, como antes. Que esa palabra, Señor, me transforme. Señor, llévame, Dios, a donde tú me quieres llevar. Señor, métame en las escrituras. Métame, Señor, en ellas. Y haz que ella produzca, Señor, en mi vida emoción, gozo, pasión por tu palabra. Señor, permita que las lágrimas vuelvan a fluir de mis ojos. Señor, permita que mi corazón se derrita. Permita, Señor, que nuestras vidas, Señor, se postren delante de ti, Señor. Te necesitamos, Dios. Mira la necesidad de tu pueblo, Dios. Mira mi vida, Dios. Te necesitamos, Padre. Llénanos, Señor, de tu presencia, Dios. Llévate, Padre, aquellas cosas que el mundo, Señor, nos quiere atrapar. Coloca pasión, Señor, en nuestras almas por ti. Coloca deleite, Señor amado. Derrama de tu aceite, Señor amado. Derrama, Señor, de tu fuego. Enciéndanos, Dios. Tenemos la responsabilidad, Señor, para hacerlo. Porque tú dijiste, Señor, le dijiste a Moisés, le dijiste a Aarón como el sumo sacerdote, hay que mantener el fuego encendido. Coloca leña cada día. Coloca el sacrificio. Saca las cenizas. Cambia tus vestiduras. Señor, hoy, Padre, queremos sacar las cenizas del recuerdo del pasado. Queremos sacar esas cenizas, Señor, que hacen extinguir y apagar el fuego de hoy. Queremos vivir el presente. Queremos vivir el hoy, Señor, nada más. Señor, los recuerdos, Señor, esos recuerdos nos hacen menguar. Señor, el sacrificio de ayer no me sirve para hoy. Hoy nuevamente me presento delante de tu altar, Señor. Hoy me presento delante de ti, Dios. Hoy, Señor, mi vida es un sacrificio para ti, Padre. Señor, que la leña, Señor, arda, que tu fuego arda, Señor, y que sea un incendio, Dios. Padre, para que todos nuestros hermanos, para que todas las congregaciones, Señor, estemos ahí unidos. Señor, no criticando, no señalando, sino, Padre, amándonos y fortaleciéndonos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos capacite, que tu Espíritu Santo avive, Señor, el fuego de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por cada hermano que está, Señor, conectado. Gracias por cada familia. Oro por ellos, Señor. Oro, Dios, para que el fuego, Señor, llene cada casa, Dios. Que no sea, Señor, una carga el orar, el devocional. Que no sea una carga, Dios, el leer tu palabra. Que no sea, Señor, para nuestras vidas ninguna carga, sino deleite.
poder estar en tu presencia, Dios. Oro, Dios, por cada hermano, por cada hermana, por cada ministro, Dios, que hoy está escuchando tu palabra. Señor, y si esta palabra, Señor, tú la quieres extender, Padre, a las naciones, Señor, que avives el fuego, Señor, en cada lugar, en cada rincón de la tierra, Dios. Aviva, Señor amado, los ministros en los diferentes lugares, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, Señor, en Europa, en Asia, en Oceanía. Señor, hasta en lo último de la tierra, Dios. Despiértanos, Señor amado. Despiértanos, Señor. Prepáranos para tu venida. Prepáranos, Dios. Prepáranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia, porque aún estamos en tu propósito. Nadie nos podrá arrebatar, Señor. Nadie nos podrá arrebatar. Tú venciste, Señor, al enemigo. Clavaste, Señor, en la cruz el acta de los decretos. Eso era contrario. Por lo tanto, no temas, mi querido hermano. El acta de muerte, el acta de condenación clavado en la cruz. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Así que levántate, querido hermano. Levántate en el nombre de Jesús y proclama tu victoria. Levántate, levántate, querido hermano. Levántate, mi sierva. Levántate, mi siervo. Levántate, porque yo estoy contigo para ayudarte. Porque yo estoy contigo para fortalecerte. No temas, no temas, levántate, porque yo soy tu ayudador, porque yo soy tu Dios. Levántate, levántate. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, papá, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, por ministrarnos, Dios. Gracias, Jesús, por permitirme compartir con mis hermanos.